en el epílogo de Mapocho dices que esta novela es de alguna manera tu ombligo, si no mal recuerdo, dices es mi ombligo esta novela. ¿En qué sentido, más de 20 años después, sigues pensando lo mismo de esta novela? Bueno, es mi primera novela, es el primer trabajo literario contundente que he escrito, ¿no? Y de alguna u otra manera siento que todo lo que he hecho desde entonces hasta ahora ha sido recorrer los caminos que se lanzaron en esta novela. Es como haber fundado un territorio y luego, durante 20 años después, cada libro que he escrito, cada preocupación ha ido saliendo de alguna manera de ese territorio. Ha sido como ir observándolo con mayor profundidad, desde otras ópticas, desde otros lugares. Desgraciadamente, una de las cosas tristes con las que nos topamos 20 años después para poder rearmar esta edición es que el libro tenía la misma vigencia que en ese momento, ¿no? Que los dolores seguían igual de vivos, las rabias seguían iguales de vivas, las demandas estaban ahí igual de fuertes. Chile está habitando un espacio más esperanzador, donde espero y quiero creer que vamos a hacer un quiebre a este sentir del que te estoy hablando. Pero claro, ha sido mucho tiempo de estar mascando esa rabia y ese fracaso y ese desconcierto y desazón, ¿no? 20 años después, algo que atraviesa la lectura de Mapocho, por ejemplo, es el perdón, ¿no? Ahora se habla del perdón de distinta manera a cuando lo escribiste. Bueno, es complejo el tema del perdón porque normalmente las cosas que se pueden disculpar o perdonar son cosas que se asumen, ¿no? Que se asumen como fallas. Y acá lo que ha ocurrido en Chile post-dictadura, en este Chile post-dictatorial que todavía tiene cierta vigencia, es que hay muchos dolores, hay muchas grietas, hay muchas heridas que no se han asumido como para llegar a ese espacio del perdón. Si yo te pido disculpas a ti es porque yo asumo mi error, pero cuando nadie asume el error, cuando las cosas dicen que no ocurrieron, cuando hay muchas verdades que todavía no se terminan de saber, ni se van a terminar de saber ya por los tiempos que han ocurrido, ¿no? Es difícil que el perdón se plantee como una posibilidad, ¿no? Creo que es un ejercicio muy voluntarioso y muy poco justo, sobre todo con quienes sufrieron los daños, ¿no? Exigir ese perdón a una parte tan importante de la población que sufrió una herida, que sufrió un daño, a mí siempre me ha parecido una exigencia que no ha lugar, que no ha lugar en el escenario que hemos tenido, ¿no? Y que es un tema también que poco a poco se extiende en toda la región, ¿no? En Colombia se habla del perdón, en México, en Argentina, en fin, que es otra cosa también que le da mucha amplitud a tu novela. Recientemente se editó también en España, entonces es una novela que ha adquirido una resonancia que quizá no te la imaginaste cuando la escribiste. Claro, y eso es algo que, bueno, con el tiempo lo fui entendiendo, ¿no? Cuando empiezo a entender cómo el libro tiene conexiones o hace sentido en otros lugares, porque es un libro que fue escrito muy desde el barrio, desde Chile, ¿no? Escrito para Chile. Y con el tiempo, y 20 años después, me he dado cuenta de los hilos de sentido que se encienden en otros espacios, y tiene que ver, claro, con que los duelos, la falta de reparación, la falta de justicia, el horror, las violencias, no son problemas que sean únicamente protagonizados por los chilenos y las chilenas, son un problema grande que tenemos. Ya ni siquiera podemos hablar de Latinoamérica, ¿no? Porque durante mucho tiempo yo lo observaba así, es un problema que tenemos a nivel global, es un problema del cual participa todo el planeta, ¿no? Estamos marcados por la violencia. Estamos conversando en este momento y se están ejecutando una cantidad de violencias en este planeta que son feroces y que no son asumidas, ¿no? Y que no son reparadas. Claro, y eso hace que, claro, cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de desaparecidos, cuando hablamos de dolor, cuando hablamos de duelo, es un código casi humanitario. Y podemos comprenderlo, y podemos entenderlo, y podemos empatizar con esos temas, ¿no? Decía Heráclito que nadie se baña dos veces en el mismo río. Sin embargo, a través del río Mapocho sí circula la historia de Chile, ¿no? La historia con los indígenas, los Claro, episodios de violencia.
Y es interesante lo que dices, porque claro, el agua, el flujo del agua, nosotros como conceptualmente lo pensamos como algo que purifica, algo que limpia. El agua escurre, ¿cierto? Escurre los dolores, los problemas, las basuras, los residuos, ¿no? Sin embargo, si lo pensamos como que el agua vive su ciclo, y que un río, en este caso el río Mapocho, es parte del flujo de un ciclo, un agua que luego va al mar, que luego se evapora, que luego vuelve a la cordillera, se condensa en nieve y vuelve a fluir por el mismo río. Creo que también hay una mirada un poco cíclica de lo que el agua es y lo que nuestras heridas pueden llegar a consolidar y a repetirse si no las observamos también como algo que no se va a ir solo. Tenemos que hacer algo, tenemos que intervenir para poder cortar esos ciclos, ¿no? Si no vamos a estar atrapados por siempre. El caso de Rusia y el indio, ¿no? Que llegan a arrojar las cenizas, y en ese arrojar las cenizas, que es un acto muy simbólico, pues es volver al origen y tratar de entender, ¿no? Al final es algo que también, un tema muy Claro, contemporáneo. evidentemente, y yo creo que la búsqueda de la Rusia y el indio al volver a Santiago de Chile es una búsqueda de identidad, es una búsqueda por su propio ombligo, sin duda, ver dónde está su cable a tierra, su origen, quiénes son. Y en esa búsqueda de identidad lo fundamental es la memoria, ¿no? Entender de dónde vienen, eh, eh, entender su propio pasado, ¿no? Que creo que es algo que no... eh, como tú dices, es una búsqueda muy contemporánea. Quienes escribimos, escribimos desde la propia caligrafía, la propia biografía, el propio sentir, y claro, tenemos acá una vivencia, o yo he pasado por una vivencia que está muy marcada por la memoria y el olvido, ¿no? Por las dos caras de una misma moneda. El olvido no existe si no es con memoria, ni la memoria tiene sentido si no es con el olvido. Y Chile me ha tocado a mí vivir una experiencia muy marcada por ambos polos, ¿no? Por una sociedad que quiere olvidar para poder seguir adelante, y también por una misma sociedad que necesita recordar y enfrentar su pasado si quiere seguir adelante, ¿no? ¿Cómo es esa convivencia? A lo mejor lo conoces, el ensayo de David Reef, el elogio del Sí, olvido, donde habla, pues, plantea un poco ese contrapunteo, ¿no? Que cómo a veces la memoria, pues, no nos deja avanzar. ¿Tú cómo lo ves y qué piensas de eso? claro, él habla un poco de la necesidad de olvidar también, de dejar las cosas atrás para poder avanzar. Yo creo que eso es fundamental, o puede ser observado como algo fundamental, pero en la medida en la que el pasado sea asumido antes que nada, ¿no? Sea observado y sea reparado también el daño del pasado. Cuando no tenemos observancia de lo que ha ocurrido, cuando no entendemos lo que ha ocurrido, cuando no hay reparación ni justicia por sobre lo que ha ocurrido, se hace muy difícil poder continuar. Yo lo que observo acá en Chile, y no solamente en Chile, es un poco eso, las grandes heridas se heredan, y se heredan incluso aunque no se cuenten, se heredan en la psiquis de las sociedades, se heredan en los cuerpos de las sociedades. Entonces es fundamental, yo creo que antes que olvidar, porque yo creo en el olvido, es una gran herramienta que tenemos para no estar sufriendo constantemente, ¿no? Pero antes que el olvido está la verdad, la justicia y la reparación. Una vez que hay verdad, justicia y reparación, podemos comenzar a vivir en paz y podemos comenzar a olvidar en la medida que lo deseemos, ¿no? Y eso es fundamental para cualquier... Claro, también Riff habla de procesos que son muy, muy, muy eternos, muy largos, ¿no? Eh, pero acá nosotros en el tiempo, voy a hablar del proceso chileno, que es el proceso que está observado en la novela, ¿no? Estamos hablando de pocas décadas, de 40 años, estamos hablando de un suspiro en el tiempo de la historia, ¿no? Pero en contraste también tuvimos los 500 años el año pasado, las conmemoraciones por los 500 años de la conquista, en los que se hablaba de un perdón. ¿Cómo lo veías tú eso? ¿Qué tipo de reflexión te suscitaba eso? Los 500 años, yo creo que lo interesante de los 500 años de observar esas conmemoraciones desde la contemporaneidad es justamente desbaratar lo que siempre ha
surgido como lo que eso es historia clausurada de lo que es la conquista, ¿no? De lo todopoderoso y buena que ha sido con nosotros, que a los españoles les cuesta tanto mirarlo desde otra óptica. Es que cuando uno los escucha hablar, uno no puede entender cómo siguen observándolo de esta manera, cómo nos ven el otro lado de la moneda, ¿no? Que sería tan sano para todas, para todos, poder observarlo desde los dos ámbitos. Sin duda que hay cosas que hemos heredado y que, bueno, ya las heredamos a punta de violencia y ya están en nosotros y no las vamos a dejar atrás. Estamos hablando en el idioma que estamos hablando, ¿no? Ni yo te hablo en mapudungún, ni tú me hablas bueno, en los idiomas que te correspondería, porque ya en México son tantos, ¿no? Son tantos los pueblos originarios. No sabemos cómo fueron esas sociedades, se extinguieron, las hicieron nada, ¿no? Pero es tanta la violencia, es tanta la violencia que ejercieron, y que, ojo, y que los imperios siguen ejerciendo culturalmente, porque siguen haciéndolo de otras maneras, ¿no? Que es tan importante observarlas, enfrentarlas. Si ese es el gran tema, enfrentar los temas, enfrentar las violencias, enfrentar los dolores, enfrentar las heridas. Y ver, y ponernos de acuerdo en eso, pero no seguir con la idea en el caso de la conquista, ¿no? De los 500 años que debemos celebrar, de no observar la barbarie que fue eso, ¿no? De no observar la barbarie. Y claro, podemos perdonar, porque es un poco lo que te digo antes en relación al proceso chileno. ¿Por qué qué debemos hacer? ¿No será un acto más bien voluntarioso el del perdón? Hay tanto dolor dando vuelta ahí todavía, hay tanto que no supimos, hay tanto pueblo originario que quedó clausurado, sepultado, y que salió de la faz de la tierra, ¿no? Al principio de la entrevista hablabas de Chile, un futuro pues, inmediato que luce esperanzador, creo que usas esa palabra. Hubo elecciones, el tema de la nueva constitución, del constituyente, ¿cómo se están acomodando los hilos en Chile? Han sido, yo te diría que 2 años de una intensidad sociopolítica, enredada con la pandemia además, porque todo esto con la pandemia, de una intensidad que yo creo que no va a costar mucho tiempo para poder observarla bien. No, yo creo que no hay dimensión, no tenemos dimensión de todas las transformaciones que hemos estado viviendo en estos 2 años, de toda la intensidad que ha ocurrido en estos 2 años. ¿Cómo se está viviendo ahora? Hemos llegado a un momento esperanzador porque efectivamente hubo una revuelta social importantísima que obligó a las instituciones a dar un curso. Ese curso fue el proceso constituyente, ¿no? Escribir una nueva constitución en una asamblea constituyente paritaria, la primera paritaria en el mundo. Esta va a ser la primera constitución escrita paritariamente, con presencia de los pueblos originarios. Algo impensado en Chile hace 2 años atrás, pero impensado. Pero fue tal la presión que llegamos a esto. Y luego eso se está escribiendo con mucha reticencia de los conservadores, con mucha reticencia de los poderes fácticos, con mucho horror, con mucho horror. Pero el proceso avanza, ha avanzado muy bien. Los medios hegemónicos intentan decir que esto está muy desordenado, que así no se hace, que es tremendo, pero no es así, no es así. Y hemos consolidado esto con la elección de un gobierno que es un gobierno transformador, que busca las grandes transformaciones, cuyos líderes y lideresas vienen de los movimientos sociales de la calle. Es una generación muy joven, y que sabemos es el único gobierno posible como para poder sellar las transformaciones que esta nueva constitución va a sellar, o quiere, o intenta sellar. Entonces lo que se viene, o lo que estamos viviendo, yo no pensé que lo iba a vivir, esa es la verdad. Yo tengo 50 años, nací casi en la dictadura, y he vivido una dictadura y una postdictadura democrática que nos tenían un poco como el libro cuenta, ¿no? Dando vuelta en banda sin pensar que había posibilidad de un cambio. Y ahora pareciera que sí, y es impensado. Probablemente no vamos a llegar a los cambios que quisiéramos, esto no va a ser todo lo maravilloso que nos gustaría, pero hemos avanzado, hemos avanzado en 2 años lo que en décadas jamás imaginamos que íbamos a avanzar. Nunca imaginamos esto, nunca, 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 nunca.
Lo que se viene es difícil porque es defenderlo.